Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Una vez más estamos aquí para poder hablar de la lectura sabatina de la palabra. Y vamos a ver hoy el capítulo 12 de el Evangelio de Juan. Entonces, hoy el tema es de cuando María unge a Jesús y la conspiración de matar a Lázaro, etc. Bueno, vamos a leer el primer versículo y el segundo del capítulo 12 y ponemos en manos de Dios este tiempo. Entonces, Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, estamos dándole gracias por la vida, por el privilegio, por la oportunidad una vez más de poder compartir una palabra, Señor bendito. Y yo le pido, Padre, que no sea lo que yo entiendo, lo que yo conozco, Señor, de la palabra, sino que el Señor Espíritu Santo me utilice como vaso para poder enseñar algo poderoso, algo que cambie vidas, algo que transforme, ayude y bendiga, y que sea de edificación para mis hermanos. En medio de tantas malas noticias, un comentario positivo, buenas noticias del reino para mis hermanos. Gracias, Padre, le pongo en el hueco de su mano a cada uno de los que reciben esta palabra, que sea de bendición para ellos y de crecimiento y de edificación en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces hoy estamos ya en el Evangelio, el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y dice: entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban ahí a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Muchas veces se ha dicho, y ya veremos en un tema que posteriormente les daré, que que María era la prostituta que llegó a lavarle los pies. Fueron dos eventos distintos, y de hecho hubo tres Marías de eventos que se confunden en esta parte, o tres eventos de esta parte, y los vamos a estudiar puntualmente. Pero María no era prostituta, era una mujer de una posición acomodada, era hermana de Marta y de Lázaro. Y ellos estaban en su casa estaban cenando, y Lázaro estaba a la mesa con ellos. Entonces dice que le lavó los pies, le ungió los pies con los cabellos, y le lavó los pies y lo ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Era un perfume que costaba mucho. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y contenía en la bolsa de dinero y sustraía lo que se echaba. Lo que costaba ese perfume de nardo era comparado al sueldo de un año de un obrero. Entonces, imagínense, un obrero no se daría el lujo de poder comprar un perfume, mejor compraría, no sé, una sala o algo en su casa si pudiera juntar tal cantidad de dinero, quizás hasta el enganche de una casa, pero no un perfume. Entonces, era muy, muy caro, y porque ella dio, como lo dijimos el día de ayer, para los que ya vieron, y ojalá que lo puedan ver, el tema del diezmo y la ofrenda, dio lo primero y lo mejor. Entonces, vemos aquí que Judas dice: ¿por qué no se le dio a los pobres? Y muchas veces tenemos un corazón así como que muy, muy, muy dador, pero realmente también es un espíritu de crítica, en donde no queremos aparentar que somos muy buenos, pero realmente él tenía forma hubiera sacado una buena ganancia de haber caído en su bolsa, que él administraba ese dinero. Y dice el versículo 7, entonces Jesús dijo: obviamente él no te expone abiertamente a tu pecado, como lo dijimos también ayer, sino que te llama una y otra vez la atención, y ya cuando ya no hay más, entonces sí queda expuesto a tu pecado. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Algo bien importante, y es que vemos también en la escritura que leímos ayer, es que había pobres en la iglesia y que había un equilibrio de ofrendas para poder ayudar a los pobres. Entonces, pobres siempre va a haber en la iglesia de Cristo, pero algo que tenemos que entender es que si hay una promesa de Dios, entonces la prosperidad de Dios es en todo, y cuando hay pobres en la iglesia van a ser, dice, joven fui y envejecido y nunca he visto a un hombre justo pidiendo
limosna. Entonces, de alguna manera lo estoy parafraseando, pero eso es lo que dice, que no va a tener que pedir prestado, no va a tener que pedir ayuda, no va a tener que vivir de la misericordia, porque Dios le va a cubrir. Una persona, un hijo de Dios, sea pobre o sea rico, el más pobre no le va a faltar nunca nada, porque Dios es su proveedor y nunca va a tener que estirar la mano para pedir ayuda. Entonces, él dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces hay que darle lo primero, lo mejor a Dios, pero saber también que siempre tenemos que extender la mano para ayudarle a los que menos tienen, sean o no del pueblo de Dios. Y bueno, versículo 9, la conspiración para matar a Lázaro. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. El milagro había trascendido, muchos sabían que Lázaro había resucitado, y entonces ellos también les estorbaba Lázaro. La historia dice que Lázaro murió también muy pronto. ¿Por qué? Porque no les convenía que existiera Lázaro, porque era un testimonio real, no solamente de la existencia de Jesús, sino de sus poderes, sus milagros, y obviamente esto quería decir que él era el Mesías, y era una prueba contundente de que él era el Mesías. Por eso a los judíos les estorbaba. Bueno, ahora vamos a ver la entrada triunfal de Jesús. Versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mira, todo el mundo ha ido tras él. Bueno, aquí hay una enseñanza que a mí me ha llegado mucho a mi corazón, y habla precisamente de la historia de un burrito que vivía en un establo, y un día lo sacaron a la calle y alguien llegó y se lo llevó, pidiéndolo prestado a sus dueños. Y este burrito, que no era nadie, que nadie le hacía caso, que era minimizado hasta por los mismos burros mayores que él, ese día empezó a ver que lo llevaron para que una persona lo montara, y todo el mundo aplaudía al paso de donde él pasaba, y todo el mundo decía gloria a Dios y aleluya y bendito el que viene en nombre del Señor, y el burro iba alzado, iba sintiéndose así como, miren, soy el centro de atención, todo el mundo me voltea a ver. Pasó ese día, y al otro día otra vez nadie lo volteó a ver. Iba con su dueño, iban caminando por Jerusalén y nadie lo volteaba a ver. Entonces él regresa muy triste al establo, y otro burro le dice, ¿qué tienes? Y dice, es que ayer salí y todo el mundo me volteaba a ver y todo el mundo decía gloria a Dios y me aplaudían. Y dice, además de burro eres ciego, porque no te diste cuenta, no eras tú, sino quien iba arriba de ti. Iba el Señor, Dios Todopoderoso, el que iba delante de ti. No eras tú, la gloria no era para ti, sino para el que iba delante de ti, arriba de ti. Y muchos cristianos, y aún hasta líderes, tristemente hoy ministerios, pastores, apóstoles, se dan gloria a sí mismos. Creen que la gloria es para ellos mismos por todo lo que se está haciendo. Y créeme que es una bendición poder ser un vaso útil y poder predicarle al pueblo de Dios, pero la gloria no es para el que lo está enseñando, la gloria no es para el burro, sino para el que va arriba del burro, para el Señor Jesús, para el que da la gloria, la honra, el que nos dio la salvación, el que nos transformó. Él primero nos lavó los pies antes de que empezáramos nosotros a poderle servir. Él primero nos limpió nuestro pecado antes de poderle servir. Y hoy toda la gloria es para el Rey. El Rey viene montado en un pollino de asna. Así que no te eches porras, no te gloríes tú a ti mismo. Tristemente yo tengo una vivencia que todavía duele en mi corazón, porque hace muchos años, gracias a Dios, yo tengo el privilegio de tener muchos amigos pastores.
Y en aquel tiempo había uno que era mi mejor amigo en aquel tiempo, este pastor predicó un día y nosotros teníamos la costumbre de salir y comíamos juntos, su familia y la mía, íbamos a un mercado a comer y de repente era un lugar donde nos agradaba mucho, el lugar hacía muy rico de comer y entonces íbamos ahí a comer y nos empezamos a platicar y de repente él me empezó a decir, ¿y viste cómo hablé? ¿Y viste lo que dije? ¿Y viste lo que...? Y el Señor me empezó a mostrar en mi corazón, así no es. Y me mostró que había un semáforo amarillo y que yo tenía que hablarle y decirle, no, estás mal. Le hubiera podido dar esta enseñanza y explicarle que la gloria no era para él y lo tenía que hacer porque el Señor Espíritu Santo me estaba mandando a decirlo. Pero yo me sentí como, ¿cómo le voy a decir? O sea, sí es mi amigo, pero es pastor. ¿Cómo le voy a decir? Lo voy a avergonzar. Yo no soy el indicado para decirle. Y había tantas arañas en mi mente en vez de obedecer al Señor en lo que me estaba pidiendo. Y tristemente, después de un tiempo, él dejó el pastorado. Fueron rumores lo que yo supe de él. Lo que yo sí supe es que sí dejó el pastorado. Lo demás fueron rumores. Pero lo que yo llegué a saber de él es que él volvió a caer en la droga. Porque él había sido, antes de ser siervo de Dios, antes de ser cristiano, había sido adicto también. Perdió su matrimonio. Al parecer murió su niño. Y eso se quedó guardado en mi corazón porque yo sabía que el Señor me había dicho, está mal, está dándose la gloria a Él y la gloria es para mí, Él tiene que aprender para quién es. Y yo, por cobardía, por ineptitud, por falta de conocimiento, porque era mi amigo por el pretexto que gusten y manden, no hablé y eso se guardó mucho en mi corazón y hoy he aprendido eso y hoy cuando yo veo que alguien va y le dice a alguien esto, yo les explico esta enseñanza, pero cuando alguien viene, algún hermano me dice, qué bonito hablaste y que enseñas un montón y yo siempre, miren, en otro tiempo, hace años, me la creí. El que Dios me diera la oportunidad, el privilegio de saber mucho de la palabra, en aquellos años, hace muchos años, muy joven, me ensoberbeció, me hizo sentirme mucho, me hizo sentirme el siervo que la iglesia necesitaba y caí y me fui a lo más profundo y cuando estaba en lo más profundo el Señor me volvió a levantar y hoy si yo siguiera sirviendo a mi carne, hace mucho que yo no sería siervo de Cristo. Hoy entiendo que la gloria es para mi Señor Jesucristo, la gloria es para mi Señor Espíritu Santo, la gloria es para mi Papá Dios, que yo solamente soy un instrumento y que si este instrumento, así como el bisturí antes de operar, el doctor, el instrumentista médico tiene que desinfectar el instrumento, tanto para operar como después de operado. Yo tengo que limpiarme antes porque yo sigo siendo imperfecto. Y yo sigo siendo un pecador que Dios en su bendita misericordia me limpia para poder ser vaso útil. Y yo no me olvido de eso. Soy un pecador que Dios ha transformado para ser vaso útil y la gloria y la honra es para Él. Entonces cuando alguien me dice que qué bonito enseño, que qué privilegio, que qué bendición, inmediatamente yo me hago a un lado y yo le digo, Señor, la gloria es para usted. Yo no quiero volverme a dar la gloria porque yo no quiero morir espiritualmente como ya me pasó una vez. Yo quiero ser un siervo de Dios. Entonces he aprendido y hoy enseño eso también. Versículo 20, unos griegos buscan a Jesús. Y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Y estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y le dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Otra vez, la palabra aborrecer. Ya habíamos platicado de ello cuando dice que no aborrece a su padre o a su madre.
Él no está hablando de odio, como hoy vemos esa palabra o como se traduce esa palabra, sino realmente Él está hablando de lo que es, ponemos en primer lugar antes que Dios. Entonces, si yo pongo mi vida antes que Dios, no soy aceptado, no voy a ser aceptado y voy a morir. Yo tengo que poner en primer lugar a Dios que mi vida. Eso habla. El que no pone en primer lugar a Dios antes que su vida en este mundo, morirá. Pero el que pone en primer lugar a Dios antes que su vida, porque obviamente aborrecer mi vida sería como si yo me quisiera suicidar o hacerme daño, seguir metiéndome cosas para que me envenenen. No, yo no odio mi vida, yo me amo como el Señor Jesucristo me enseñó a amarme. También tenemos que aprender eso. Hijo de Dios, tienes que aprenderte a amar y también aprenderte a perdonar. Mucho de lo que no has logrado y mucho de lo que no has crecido en la fe es porque no has aprendido a amarte y a perdonarte tú, porque Dios ya te perdonó, tú ya perdonaste a muchos y quizás en tu corazón tendrías que analizar si perdonaste a todos, pero tienes que aprenderte a perdonar, si no, no va a haber un crecimiento. Entonces dice, el que ama su vida la pierde y el que la aborrece en este mundo la conserva para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. O sea, si yo quiero servirle al Señor, tengo que seguir al Señor Jesús y tengo que estar donde Él esté, no donde Él no esté. Allí también estaré yo. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y si yo le sirvo, el Padre me honra. Yo no busco la honra de los hombres, yo busco la honra de Dios, pero por honrarle yo primero. Amén. Bueno, discursos de Jesús sobre su muerte. Versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó y decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. O sea, la verdad es quererse hacer tonto. Cuando escuchas la voz de Dios te das cuenta de que es Él. Ellos directamente la escucharon por medio de un trueno y sabían que era Él, pero se hicieron tontos. Hoy tenemos esa costumbre. El Señor nos habla y nos hacemos tontos y, ay, es que sí será Dios. Sabemos cuando Dios nos habla. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes, de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, es por causa de ustedes para que crean. Y ya el príncipe de este mundo ya va a ser derrotado. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos, a mí mismo, a todos, ¿a quienes? A todos los que están dispuestos a ser salvos, a todos los que quieren, porque pagó Jesús por todos, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Ajá. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va, mas mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos que entender, primero, ¿cómo dices que vas a vivir para siempre si el Hijo del Hombre dice que, ¿cómo dices que vas a ser levantado, vas a morir si el Hijo del Hombre tiene que vivir para siempre? Si leemos bien, Isaías, cuando habla del siervo sufriente, habla de que tendría que morir, pero que iba a haber descendencia. Entonces, no contradice, y ellos sabían lo que decía el libro de Isaías, y no se contradecía, pero ellos querían seguir aferrados a ver las cosas como ellos querían y no como Dios. Ajá. Entonces les dice, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, caminen mientras tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad ni sabe a dónde va, no va a poder andar, porque va a tropezar. Pero mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Y si soy hijo de luz, aunque estemos hoy en tiempo de tinieblas, la luz está en mí porque la luz llega directamente. Así como vemos en las películas de repente que así como que se ilumina una persona con una luz, espiritualmente así estamos nosotros, estamos en la oscuridad, pero estamos siendo iluminados por la luz de Jesús y somos el reflejo de la luz para que la gente vea la luz de Jesús a través de nosotros. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y a quién ha sido revelado, se ha revelado el brazo del Señor. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos, ni entiendan con su corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él.
Pero por causa de los fariseos no lo confesaban abiertamente para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ese es el error más grande que puede haber en el hombre, que preferimos el reconocimiento del hombre que el reconocimiento de Dios, y entonces preferimos quedar bien con el hombre que con Dios, aun cuando sabemos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y vemos que de todas maneras el Señor Jesús les ha cegado sus ojos para que no entiendan y se conviertan. ¿Por qué? Por su necio corazón, no porque Dios no quiera que se salve nadie, sino por su necio corazón. Lo hablamos y bueno, se los voy a hablar en este canal del comentario positivo. Hay una enseñanza que el Señor me dio respecto precisamente a que Dios muchas veces también manda espíritu de engaño. Esto te va a sorprender, pero lo vamos a ver que es verdad y que está en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento y que lo vamos a ver en la historia de Acab y del rey Josías, y que fueron a la guerra, y ahí habla de un espíritu de engaño, que les dio Dios lo que pedían. Ellos querían engaño, pues les dio engaño. O sea, el Señor Jesús te da también, ¿no quieres? ¿Eres necio? Bueno, pues tú estoy lo que quieres. Finalmente, si no quieres, entonces les dio un espíritu de ceguera, y fue endurecido su corazón para el que no quiere creer y es necio. Amén. Pero eso lo vamos a ver en un tema. Primero yo espero que Dios me pone en mi corazón, que sea la semana que entra. Entonces la semana que entra les vamos a dar este tema, para que puedan, para que no digan, este cuate está diciendo cosas barbaridades. No, vamos a ver lo que sí es bíblico y que sí es verdad, y el por qué y el para qué. Vamos a seguir con el versículo 44, juzgados por la palabra de Jesús. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, y aquel que me ve, no me ve a mí, sino al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras y tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, algo que yo he aprendido es, si el Señor Jesús me mandó a hablar, yo lo hago. Si el Espíritu Santo me mandó a hablar, yo lo hago. Yo voy a decir lo que ellos me mandaron a hablar. ¿Puedo cometer errores? Sí, no soy perfecto. Por eso dice la Escritura, los primeros discípulos leían diariamente las Escrituras para ver si era cierto lo que les enseñaban. Hoy yo te recomiendo, lee la Escritura, analiza lo que te digo. Lo que sí te puedo decir es que los errores que yo pueda cometer al enseñar en este canal vienen de mí, pero la sabiduría y lo que cambia y mueve tu corazón viene del Señor Espíritu Santo. Entonces, yo sí sé que es lo que el Señor Espíritu Santo me manda a hablar, lo que el Padre me mandó a hablar por medio del Señor Espíritu Santo, y hoy lo hacemos, ya que su mandamiento es vida eterna, y de lo que hablamos en este canal es vida eterna. Entonces, aunque tenga que desobedecer al mundo, porque me digan, calla, no callaré, porque yo voy a obedecer a mi Padre y voy a hablar la palabra que el Padre me ha dado para dar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por esta enseñanza, por esto que hablamos, Señor bendito, en este momento es la lectura sabatina, y le doy gracias por los hermanos que están viendo, Señor, este video. Le pido, Padre bendito, que abra su corazón, que les dé entendimiento, que analicen lo que dije y los errores que yo haya dicho, que los hagan a un lado, porque a quien tienen que atender es al Señor Espíritu Santo, que aprendan lo que el Espíritu Santo les está diciendo hoy, porque quiere transformar su corazón y su vida, Señor, porque es un tiempo sí de terror en el mundo, pero de buenas noticias para el reino de Dios. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en el hueco de su mano a todos los que están escuchando y a los que se vayan a añadir, porque yo sé que usted va a permitir que esto llegue a muchas más personas, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les pido por favor una vez más que me apoyen con su like, que puedan poner su comentario en la caja de comentarios. Por favor, abstente de agresiones. Puedes tener un punto de vista contrario al mío, está bien, pero habla puras cosas positivas, edificantes y sin peleas. Yo no estoy ofendiendo a nadie y espero que nadie lo haga, sino lo que queremos son cosas que hagan que haya buenas noticias en el reino de Dios.
por favor regálame tu comentario, que va a ser bendecido también por el Señor Espíritu Santo, y comparte para que otros también reciban la bendición. Si tú has recibido bendición, que otros también la tengan, porque la bendición no es para retenerla, sino para repartirla. Gracias, que tengan bonita tarde y nos vemos a la próxima.